Un hombre terminó una llamada telefónica a mitad de una frase y, según las personas que estaban presentes en esa llamada, es lo más fuera de carácter que ha hecho en su vida pública. Él no hace eso. Según todos los testimonios, es la persona más estrictamente educada y respetuosa con los procedimientos dentro de esa institución. El tipo de hombre que, según se dice, agradece a una sala antes de abandonarla, incluso cuando esa misma sala le ha hecho perder una hora de su tiempo. Lo que lo llevó a hacerlo fueron 2 minutos de imágenes grabadas en una exposición floral. Y cuando comprendas qué estaba ocurriendo realmente durante esos 2 minutos, entenderás por qué una mujer de 76 años, de pie a apenas 1 metro de distancia, aparentemente examinando una exhibición de patatas locales, fue la única persona en aquel salón que vio venir todo aquello. Antes de entrar en materia, si disfrutas de este tipo de historias en las que la persona silenciosa resulta haber estado contando cada movimiento desde el principio, tómate un segundo y suscríbete a Royal Files. Revisamos los documentos, las listas de invitados y esas pequeñas decisiones que, según se informa, explican todo, si alguien realmente se toma la molestia de buscarlas. Aquí es donde quiero comenzar, porque es la parte que casi nadie informa correctamente. El príncipe de Gales estaba en una conferencia telefónica, en un lugar completamente ajeno a todo esto, cuando alguien deslizó una nota delante de él, la leyó, terminó la llamada sin dar explicaciones y ordenó a su jefe de gabinete que consiguiera las imágenes originales y sin editar de un fotógrafo independiente que había estado trabajando en la sala. No las fotografías publicadas, la tarjeta original, cada fotograma anterior y posterior a los que estaban a punto de aparecer por todas partes. Piensa por un momento en lo que realmente revela esa instrucción, porque eso no es lo que hace un hombre cuando está gestionando un problema de relaciones públicas. Un hombre que maneja una crisis de relaciones públicas pide las imágenes terminadas y una declaración para entregar a la prensa. Un hombre que pide la tarjeta sin editar está construyendo un expediente. Ya sabía, antes de ver un solo fotograma, que lo ocurrido en aquel salón no había sido un accidente. Así que volvamos al principio, porque el orden en que ocurrieron las cosas importa más que casi cualquier otra cosa en esta historia. Los Reales Salones de Horticultura de Westminster. Una exhibición benéfica dedicada al desarrollo rural. Mesas de madera, productores de distintos condados, tarros de miel con etiquetas escritas a mano, un hombre de Cumbria detrás de una exposición de patatas de siembra, esperando sus 90 segundos de atención. La princesa Ana estaba recorriendo la sala como, según se informa, lo ha hecho durante 50 años. Abrigo azul marino estructurado, broche dorado, una agenda apretada, moviéndose entre las autoridades locales, sin dar jamás la impresión de querer estar en otro lugar. Según la mayoría de los registros públicos, cada año cumple más compromisos oficiales que cualquier otro miembro de esa familia, y en 5 décadas no existe una sola queja registrada sobre su comportamiento. Catalina también estaba allí, 2 puestos más adelante, y ese detalle importa, porque la princesa de Gales no termina en una pequeña exposición agrícola en junio por casualidad. Según se informa, esa ubicación había sido organizada semanas antes por alguien que quería una fotografía exactamente de esas 2 mujeres, trabajando en la misma sala y dentro del mismo encuadre. Una imagen así contiene un mensaje, y la mayoría de las personas cercanas a la institución entendieron exactamente lo que significaba. Esta familia lleva casi 3 décadas siendo comparada con una mujer ausente, y la única respuesta que realmente ha encontrado ha sido la continuidad. Una mujer mayor que nunca ha cometido públicamente un error, junto a una mujer más joven en quien el país ha decidido confiar. La sombra de Diana probablemente fue la razón principal por la que aquella fotografía fue organizada en primer lugar, y parece que alguien fuera del palacio también lo entendió. El grupo de prensa de aquel día era pequeño. 2 periódicos regionales, un fotógrafo de agencia, un equipo de televisión grabando imágenes sin sonido y un fotógrafo independiente con un teleobjetivo, situado al fondo, en diagonal.
Esa posición es el detalle que debería haber despertado preguntas inmediatamente, porque era el único punto de aquel salón desde el que se podían ver los rostros de dos personas específicas situadas junto al tercer puesto. Según se informa, llevaba allí desde que se abrieron las puertas. Recuérdalo, porque vamos a volver a él, y no es una imagen precisamente favorable. Aproximadamente a las 2:20 de la tarde, una mujer entró por una entrada lateral. Laura López, la hija de Camila, de apellido de Casada López, 2 hijos, una carrera en el mundo del arte, y hasta ese momento, alguien que había pasado toda su vida adulta, siendo fotografiada quizá 2 veces al año, y dejando muy poco rastro público el resto del tiempo. Nadie en aquel salón parece haber esperado su llegada. No figuraba en la lista de trabajo de la sesión de aquella tarde, y, según los registros de acceso revisados posteriormente, no tenía una razón legítima para encontrarse cerca de aquella planta. Atravesó la multitud sin detenerse, lo que te dice que ya sabía exactamente a dónde iba. Se detuvo aproximadamente a 2 metros detrás de Catalina. Esperó un hueco en la conversación. Lo encontró. Y avanzó. No hizo una reverencia. No saludó. No bajó la voz, algo que casi cualquier persona hace automáticamente en una sala formal, incluso durante una discusión, porque un techo de cristal puede transportar un susurro 20 pies en un espacio así. Al menos 4 personas estaban, según se informa, lo suficientemente cerca como para escuchar lo que dijo. De acuerdo con esos testimonios, le dijo a Catalina que los recientes cambios en la financiación de las propiedades habían sido un insulto deliberado contra su familia y que todos los involucrados sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ahora detente aquí un segundo, porque la cobertura posterior siguió llamando a esto un arrebato, y no creo que esa palabra resista un análisis serio. Un arrebato ocurre en un pasillo, en un aparcamiento o al final de un almuerzo, cuando 2 personas se encuentran por accidente y una de ellas simplemente ha llegado al límite. Un arrebato no requiere una entrada lateral. No requiere añadir discretamente un nombre a una lista restringida de invitados. No requiere que un fotógrafo ya esté colocado exactamente en la única diagonal desde la que puede capturar ambos rostros. Lo que supuestamente ocurrió en aquel salón fue una mujer que había sido excluida de la lista de invitados, entrando en un compromiso público y planteando una disputa financiera familiar privada directamente delante de la prensa nacional. Eso no parece temperamento. Se parece mucho más a una puesta en escena. Según se informa, Catalina no le respondió. Todos los presentes parecen coincidir en eso. Y después de observar durante más de una década cómo esa mujer maneja los momentos públicos, me habría sorprendido mucho que lo hubiera hecho. Retrocedió medio paso, mantuvo completamente inmóvil su expresión, y miró a Laura López como se mira a alguien que acaba de hacer algo que ya no puede retirar. El hombre de Cumbria, por cierto, seguía sosteniendo su patata durante todo aquello. Entonces la princesa Ana, situada a poco más de 1 metro a la izquierda, se dio la vuelta. No inmediatamente. Ese es el detalle al que vuelve cada relato de los testigos, y posiblemente sea la razón por la que toda esta historia existe. Primero se ajustó los guantes. Una mano. Después la otra. Tiró del puño hacia abajo en la muñeca, exactamente el mismo movimiento que probablemente ha hecho en 10.000 fotografías a lo largo de las décadas. Luego permaneció completamente inmóvil durante aproximadamente 3 segundos. 3 segundos es una cantidad enorme de tiempo, en una sala con 200 personas. Tiempo suficiente para que las conversaciones del otro extremo del salón se apagaran por sí solas. Tiempo suficiente para que un operador de cámara de televisión girara el objetivo sin que nadie tuviera que decírselo. Alguien presente en la sala dijo posteriormente que incluso se podía escuchar la lluvia golpeando el techo de cristal, y lo creo, porque así suena exactamente un salón en el instante en que 200 personas dejan de hablar al mismo tiempo. Entonces se giró y quedó frente a la mujer. No había una señal visible de enfado.
Y esa es precisamente la parte que a la gente le cuesta más creer, y también lo que hizo que funcionara. Según los informes, su expresión no cambió. Y crucialmente, no respondió a la acusación. Ese fue el verdadero movimiento, y merece que nos detengamos en él, porque quizá sea la maniobra más quirúrgica que alguien de esa familia haya realizado públicamente en 20 años. Laura López había entrado en aquel salón con una queja sobre dinero, propiedades y el trato recibido por su familia. Cada sílaba estaba construida para ser respondida, porque una respuesta convierte una queja en una disputa. Una disputa tiene dos lados. Y dos lados son algo que un periódico puede publicar. La princesa Ana se negó a darle un lado. En cambio, con un tono de voz completamente normal, preguntó si el equipo de seguridad había comprobado la lista de invitados de la sesión de aquella tarde. Esa fue toda su respuesta. Ni una palabra sobre la financiación, ni una palabra sobre la familia, las propiedades o el supuesto insulto. Una sola pregunta dirigida a la sala, no a la mujer que tenía delante, sobre si aquella persona siquiera debía estar allí. Nunca discutió lo que Laura había dicho. Cuestionó su derecho a estar dentro de aquel edificio en primer lugar. He visto ese vídeo más veces de las que probablemente sea saludable, y todavía me hace estremecer cada vez. Cualquiera puede perder una discusión y marcharse. Que te digan, delante de la prensa nacional, que la verdadera pregunta no es qué dijiste, sino cómo lograste atravesar la puerta principal, es un nivel de humillación completamente distinto. Y no desaparece fácilmente. Aquí es donde, según se informa, Laura López cometió su segundo error, y fue considerablemente mayor que el primero. Debió marcharse. Cualquier asesor presente en aquel edificio le habría dicho exactamente en ese momento que sonriera, se disculpara por la interrupción y regresara por la puerta lateral por la que había entrado. Para el jueves, habría sido un simple párrafo en algún lugar de la página 9. Pero, en lugar de eso, se acercó más. Los testigos la describieron visiblemente enrojecida para entonces. Le dijo a la princesa real que se estaba escondiendo detrás de un protocolo anticuado. Dijo que la auditoría financiera que se estaba llevando a cabo en las propiedades estaba siendo impulsada deliberadamente para perjudicar a su familia. Y afirmó, según múltiples testimonios, que todos en aquel palacio ya conocían las reuniones privadas que supuestamente se habían estado celebrando con el príncipe de Gales. Esa última frase atravesó claramente el suelo pulido hasta llegar a los periodistas situados al fondo. Al menos 3 de ellos llevaron la mano a sus cuadernos exactamente en el mismo momento. Permíteme detenerme aquí para explicar qué es realmente una auditoría como esta, porque toda la historia gira alrededor de ella y constantemente se malinterpreta. Una auditoría de una propiedad real no tiene nada que ver con los gastos personales de alguien ni con su bolso. Es una conciliación línea por línea de lo que una propiedad gastó frente a lo que estaba formalmente autorizada a gastar, a menudo retrocediendo varios años. Detecta exactamente 2 categorías de problemas: dinero que salió sin documentación que lo respaldara, y personas a las que supuestamente se les pagaba por trabajos de los que nadie podía presentar pruebas reales. Una auditoría no acusa por sí misma a nadie de nada. Simplemente produce una lista de elementos que requieren una explicación. Y entonces, alguien tiene que proporcionar esa explicación. Al parecer, alguien de aquella familia había sido informado de que esa lista estaba a punto de aparecer, y el obturador de la cámara ya llevaba funcionando todo el tiempo. Aquel fotógrafo independiente situado al fondo, el del teleobjetivo, supuestamente había comenzado a disparar exactamente en el momento en que Laura avanzó. En un salón con techo de cristal y suelo de piedra, el sonido de una cámara profesional, disparando a 8 fotogramas por segundo, no es precisamente discreto. 2 personas que estaban cerca de él posteriormente dijeron exactamente lo mismo de manera independiente. No cambió de posición ni una sola vez. No giró buscando un ángulo.
ya estaba fijado en la escena antes de que ocurriera nada. Un fotógrafo no tiene tanta suerte por accidente. A un fotógrafo le dicen dónde colocarse. La princesa Ana, según todos los testimonios, nunca levantó la voz. Supuestamente levantó una mano unos 15 centímetros, una señal que su oficial de protección lleva aproximadamente 30 años entrenado para reconocer. El agente atravesó la multitud sin apresurarse, pidió a Laura que saliera al vestíbulo y le informó de que su presencia continuada en el evento ya no era apropiada. De principio a fin, todo el intercambio, desde la primera frase hasta que las puertas se cerraron detrás de ella, duró menos de 2 minutos. 2 minutos. Y aparentemente hizo falta aproximadamente una quincena de maquinaria institucional funcionando entre bastidores para resolver completamente las consecuencias. Porque esto es lo que todos los que estaban en aquella sala entendieron cuando llegaron a sus coches aquella tarde. Aquello no era una discusión familiar privada, que simplemente había terminado filtrándose al público. Para casi todos los que posteriormente reconstruyeron los hechos, parecía una discusión familiar representada en público, delante de un fotógrafo que ya estaba contratado, en un evento donde las 2 mujeres más protegidas de toda aquella institución estaban separadas por apenas 8 pies, exactamente durante la semana en que una auditoría interna estaba entrando en la fase en la que algunas personas finalmente tendrían que empezar a explicar ciertas cosas. Y la primera pregunta que recorrió los pasillos de aquel palacio después no fue sobre nada de lo que se había dicho. Fue, ¿cómo consiguió entrar? La seguridad en la entrada del edificio había sido, según se informa, estricta. Listas acreditadas, identificaciones impresas, un control atendido por personas capaces de rechazar, incluso a miembros de la nobleza sin pestañear, si su nombre no aparecía en la hoja. El personal recuperó los registros de acceso esa misma noche, y tardaron unos 11 minutos en reconstruir lo ocurrido. Al parecer, se había emitido una invitación VIP a nivel local, no por el palacio, no por la Casa Real, ni a través de ninguna de las 4 oficinas que normalmente deben aprobar la asistencia a un evento en el que están presentes 2 miembros activos de la familia real. En cambio, había llegado del director regional de la organización que organizaba la exposición. Un hombre discreto, de unos 60 años, con profundas raíces en aquella región, y según se informa, un antiguo conocido social de la familia de Camila. Al parecer, le habían pedido como favor, a última hora, que añadiera manualmente un nombre a la lista restringida. Fue suspendido antes de que terminara la noche. La invitación fue registrada internamente como una infracción de acreditación de nivel 1, que en ese mundo, supuestamente es la categoría más grave, reservada específicamente para un fallo que permite que una persona protegida comparta una sala con alguien que no había sido debidamente investigado. Y eso nos devuelve a aquella llamada telefónica. El príncipe de Gales, observando todo aquello a distancia, no estaba viendo un simple fallo de seguridad. Y, según todos los testimonios, no fue así como lo trató. Estaba viendo un patrón que reconocía. Una mujer acercándose en público, delante de un fotógrafo ya colocado y preparado, enviada por alguien relacionado con una familia que tenía una disputa activa, durante una semana en la que la prensa regional aparentemente había sido preparada discretamente. Por su propia historia, ha visto alguna versión de esa misma secuencia antes, sobre su madre, durante gran parte de su infancia, y sabe exactamente cómo suele terminar. Observó las imágenes originales a solas, en su despacho, con las luces apagadas. Las personas que estaban en el edificio aquella noche describieron el ambiente general con una sola palabra: frío. No hubo gritos. No hubo puertas cerrándose de golpe. Frío. Vio a una mujer atravesar un salón en dirección a su esposa. Vio cómo la reacción de la multitud se extendía hacia afuera, y observó el instante exacto en que su tía se giró para enfrentarse a ella. Cuando terminó el vídeo, supuestamente no dijo nada durante un rato. Después, tomó una línea segura para hablar con su padre.
No pidió permiso primero. Y ese detalle, por sí solo, aparentemente, fue observado por todos en ambas casas reales. Informó al rey de lo ocurrido, de cómo había conseguido entrar y de cómo probablemente serían los periódicos de la mañana siguiente. Y le dijo, según personas familiarizadas con la conversación, que tenía la intención de dirigir personalmente todo el proceso disciplinario. Según los informes, el rey escuchó sin discutir y le dijo a su hijo que hiciera lo que fuera necesario para proteger a la institución. Quiero detenerme un momento en esa conversación, porque posiblemente contiene todo un reinado comprimido en ella. Un hombre de finales de sus 70 años, con una salud que no era la mejor, casado con una mujer cuya propia hija supuestamente acababa de enfrentarse públicamente a la esposa de su hijo, entregando toda la autoridad a ese hijo y apartándose deliberadamente de la sala. No defendió a nadie. No pidió tiempo para pensarlo. Al parecer, entendió exactamente lo que acababa de recibir y lo pasó directamente a su hijo sin dudar. Según se informa, William entró en la sala de reuniones del sótano a las 5:06 de aquella tarde, todavía con el abrigo puesto. 5 altos asesores ya estaban sentados, cada uno con una carpeta que contenía su propia versión de lo ocurrido, escrita desde el ángulo desde el que habían observado el día. Caminó hasta el centro de la larga mesa, dejó su teléfono sobre ella con suficiente fuerza como para que se oyera, y tomó el mando a distancia. Reprodujo las imágenes originales en la pared. Nadie dijo una sola palabra mientras se reproducían. El sonido del obturador de la cámara era audible en el audio original, y ese detalle, por sí solo, supuestamente terminó con la discusión antes de que nadie en aquella sala pudiera siquiera comenzar a hablar. El sonido de un obturador profesional disparando a 8 fotogramas por segundo dentro de un salón silencioso llenó aquella sala de reuniones durante casi 40 segundos. Apagó el proyector. Después formuló la única pregunta que realmente había ido a hacer. ¿Cómo pudo una mujer que había estado fuera de la lista de trabajo durante casi un año entrar en un salón asegurado que contenía a 2 miembros activos de la familia real? Según se informa, miraba directamente al director de seguridad cuando lo preguntó. El hombre comenzó una explicación. William lo detuvo aproximadamente 6 palabras después y dijo que no quería una explicación. Quería un nombre. Quería que la persona responsable fuera identificada aquella misma noche, apartada de su puesto, escoltada fuera del edificio y formalmente recordada por escrito de exactamente lo que había firmado, antes de que llegara la primera edición de la mañana. Aquí es donde deja de tratarse de una simple tarde en una exposición floral. Porque esa no es la reacción de un hombre ante un fallo de seguridad ordinario. Durante aproximadamente 2 meses antes de esto, según se informa, había estado trabajando silenciosamente dentro de las distintas casas reales, apartando a determinadas personas de sus puestos y cerrando canales informales que aparentemente habían funcionado por debajo de aquella institución durante 20 años. Todos los altos cargos del palacio sabían que algo estaba ocurriendo, y la mayoría aparentemente había decidido mantener la cabeza baja hasta que terminara. Aquella tarde le demostró que el proceso estaba lejos de terminar, y que aquello que había intentado limpiar todavía tenía una mano apoyada sobre una puerta. Uno de los asesores de aquella sala intentó distanciar a la casa real de lo sucedido. La invitación, dijo, había llegado de una rama regional, de una organización externa, no de la propia casa real. William preguntó si esa rama había sido informada alguna vez de las normas vigentes relacionadas con la familia de Camila. El asesor asintió. Sí, lo había sido. William preguntó por qué aparentemente se había ignorado esa información. El hombre se movió incómodo en su silla y dijo que supuestamente había habido presión desde arriba. William pidió un nombre. La sala quedó completamente en silencio. Nadie dijo absolutamente nada. Entonces, tomó una carpeta que había permanecido intacta sobre la mesa desde antes de que él entrara. Etiqueta roja.
Circulación restringida. Un título en la portada que posiblemente te dice más sobre el verdadero estado de aquella institución que cualquier otra cosa de toda esta historia. Influencias internas. Al parecer, alguien dentro de aquel edificio mantiene un documento actualizado de relaciones informales que atraviesan el organigrama oficial. Matrimonios. Antiguos empleos. Primos. Un gerente junior de una oficina casado con una asistente senior de otra. Según la mayoría de las descripciones, no es un documento de escándalos. La mayoría de las grandes organizaciones aparentemente mantienen alguna versión de algo similar. Este existe, según personas familiarizadas con él, porque el organigrama oficial nunca ha descrito realmente cómo se hacen las cosas dentro de aquel edificio. Al parecer, tardó menos de un minuto en encontrar la conexión que buscaba. Un gerente de nivel medio dentro de la administración del palacio, casado con una asistente personal que trabajaba dentro de la casa de Camila. Cerró la carpeta, miró al director de seguridad y pronunció una sola frase. En menos de 20 minutos, aquel hombre supuestamente salía por las puertas traseras acompañado por 2 agentes, sin llevar nada consigo, a las 5:30 de la tarde, pasando junto a compañeros con los que había trabajado durante 11 años. El mensaje recorrió aquel edificio más rápido que cualquier memorando interno. El príncipe de Gales había dejado de ser el heredero que algún día solucionaría todo aquello. Ahora lo estaba solucionando. Mientras todo eso ocurría en un sótano de Londres, la princesa Ana estaba sentada en la parte trasera de un automóvil, diciendo prácticamente nada. No utilizó su teléfono. No habló con su asistente. Permaneció con las manos cruzadas sobre su bolso y mirando directamente hacia adelante durante la mayor parte del trayecto. La persona que estaba en el coche con ella dijo posteriormente que no parecía visiblemente alterada. Aparentemente estaba reconstruyendo todo de forma metódica. El momento de la entrada. El hueco exacto en la conversación que la mujer había esperado. Las palabras precisas que había utilizado y el orden en que las había pronunciado. La posición de las cámaras en el momento en que comenzó. Para aquella mujer, según se informa, el protocolo nunca ha sido simplemente cuestión de modales. El protocolo es la pared estructural de toda la institución. Cada regla sobre quién se coloca dónde y quién aparece en qué lista existe, porque, hace aproximadamente 2 siglos, alguien comprendió que la única cosa que separa a una monarquía funcional de una discusión permanente y abierta es un orden escrito de precedencia que nadie puede improvisar casualmente. Finalmente habló, y fue para preguntar por el director regional que había emitido la invitación. No por Laura, no por su madre, por el hombre de la puerta. La seguridad comienza en la entrada principal, dijo supuestamente. Ese fue todo el comentario. Ahora bien, aquí hay una pregunta que me llevó aproximadamente 2 días a analizar por completo. Y una vez que la vi, sinceramente ya no pude dejar de verla. La princesa Ana podría haber terminado aquella confrontación en unos 4 segundos. Tenía un agente de protección situado a menos de 3 metros prácticamente todo el tiempo. Lleva 50 años de autoridad institucional a cualquier habitación a la que entra. Una sola mano levantada en la primera frase, y aquella mujer habría estado en el vestíbulo antes de terminar la segunda, y nadie del grupo de prensa habría salido con algo más que una imagen borrosa y rumores de segunda mano. En cambio, dejó que continuara. Se quedó allí y permitió que una mujer pronunciara 3 frases completas delante de 2 docenas de periodistas. Y solo actuó cuando la última había terminado. La siguiente parte es mi propia interpretación, y quiero dejarlo claro una vez antes de continuar. No creo que se quedara paralizada en aquel momento, y tampoco creo que simplemente estuviera tratando de recomponerse. Mi interpretación sincera es que quería escuchar cómo se desarrollaba toda la situación en público, con testigos presentes y cámaras grabando, porque una queja pronunciada en privado en un pasillo puede negarse, mientras que una queja expresada delante de la prensa nacional
comienza a aparecer evidencia documentada del estado mental de quien la pronuncia. Parece que dejó que la mujer terminara de construir el caso contra sí misma, completamente a la vista del público, sin interferir en absoluto. Después, en el coche, supuestamente pidió a su asistente la lista de asistentes. No la lista de prensa acreditada. La lista completa de asistentes de aquella sesión de la tarde. La versión que incluía invitados locales e invitaciones de organizaciones. Fue impresa durante el trayecto, porque el asistente casualmente la tenía en una tableta. 3 nombres de aquella lista llamaron inmediatamente su atención. 3 periodistas regionales. Ninguno pertenecía al grupo habitual de prensa real. Los 3 tenían una relación larga y, según se informa, amistosa con personas vinculadas a la familia de Camila. Y los 3 habían coincidido en un salón de Westminster un martes cualquiera por la tarde, para una exposición de desarrollo rural que normalmente habría merecido cobertura de un fotógrafo de agencia y quizá un solo reportero local. Ese fue aparentemente el momento exacto en que dejó de parecerle un incidente aislado. 3 periodistas amistosos. Un fotógrafo independiente colocado exactamente en la única diagonal útil de la sala. Un nombre añadido discretamente a una lista restringida en el último momento. Y una mujer que entró por una puerta lateral y se dirigió directamente al tercer puesto sin ninguna vacilación. Nada de eso parece temperamento. Todo parece un calendario. Según se informa, la princesa Ana ya había sido el objetivo de lo que produjo todo aquello durante varios meses. Había bloqueado 2 intentos separados de cambiar las normas de gestión de propiedades. Había insistido en una auditoría completa, en lugar de la revisión más ligera que aparentemente se había propuesto. Cada vez que alguien de aquel círculo había intentado flexibilizar una regla sobre cómo se administraba la tierra y quién se beneficiaba económicamente de ella, aparentemente la misma mujer estaba en el pasillo, sosteniendo los documentos originales. Las personas que pasan años intentando mover una pared, finalmente deciden que es más sencillo mover a la persona que está apoyada contra ella. Cuando el coche llegó a Londres, ella aparentemente había pasado al detalle que más importaba. Y esta es una parte de la historia que prácticamente no ha sido informada en ningún otro lugar. La auditoría había sido confidencial, no simplemente discreta. Confidencial en el sentido institucional específico. El número de personas que sabían siquiera que existía era 4. Y aparentemente podía nombrar a los 4 de memoria. Una mujer acababa de entrar en un salón público, y había mencionado esa auditoría en voz alta, delante de periodistas. Alguien había informado a aquella familia de que la auditoría estaba por llegar. Se sentó en la parte trasera del coche y reconstruyó la cronología. ¿Quién sabía qué? ¿Y en qué día? Según se informa, llegó a una conclusión que no le gustó en absoluto. La ruta más probable conducía directamente a través de la oficina de su propio hermano. Antes de salir del coche, hizo una llamada. A un antiguo contacto, alguien a quien aparentemente conocía desde hacía décadas, procedente de un mundo que no aparece en ningún comunicado oficial de la corte. La petición era concreta y específica. Un rastreo de la correspondencia cifrada relacionada con la auditoría. No el contenido, solo el recorrido. Quería saber de qué edificio había salido la información. El coche entró en el patio aproximadamente a las 7 menos cuarto. Y, según se informa, observó una luz todavía encendida en el despacho de su sobrino mientras pasaba. No subió. Él estaba trabajando en su parte. Ella estaba trabajando en la suya. Y aparentemente ninguno necesitaba una reunión para entender que ambos estaban tirando del mismo hilo desde extremos opuestos. Fue a su propio escritorio y abrió el expediente de gestión de las propiedades. Pasó el resto de aquella noche haciendo probablemente la cosa menos dramática de toda esta historia. Comprobar firmas en silencio. No para buscar dinero, para buscar nombres. Firmas de aprobación de nombramientos, recomendaciones y exactamente quién las había realizado. Puestos junior dentro de las oficinas de las propiedades,
ocupados durante aproximadamente 4 años por personas cuyo camino hacia esos empleos aparentemente conducía de vuelta al mismo pequeño grupo de relaciones. Hacia las 11 de aquella noche, estaba mirando un patrón claro. Y el patrón no era simplemente una serie de favores. Según sus propias notas posteriores, parecía el proceso lento, paciente y completamente legal de colocar a determinadas personas exactamente en las partes de una institución que deciden cómo se administra la tierra y quién recibe dinero por administrarla. No un título, no una casa, no una invitación a un almuerzo de Navidad, la propia maquinaria. Ese fue, aparentemente, el momento en que la princesa real dejó de limitarse a observar y comenzó deliberadamente a recopilar información. El equipo de William encontró su propia parte del asunto 2 días después, y era considerablemente más desagradable. Un patrón de llamadas cifradas entre el número de teléfono móvil de Camila y un bufete de abogados comercial de la City. No un abogado familiar, no la representación habitual de la Casa Real. Un bufete que, según se informa, se especializa en una cosa concreta: defender grandes cantidades de dinero cuando comienzan a formularse preguntas oficiales. Las fechas coincidían casi exactamente con la auditoría, no después de que se hiciera pública, sino desarrollándose paralelamente a ella, semana tras semana, desde el momento en que la conciliación pasó a la etapa que produce una lista formal de elementos que requieren explicación. Preguntó a su asesor jurídico si existía alguna vía para congelar las cuentas bajo revisión antes de que aquel bufete pudiera adelantarse al proceso. El asesor supuestamente fue honesto con él, lo que, según la mayoría de los testimonios, es más de lo que normalmente consigue hacer la mayoría de la gente en aquel edificio. Sería extremadamente difícil. El dinero en cuestión no estaba en una única cuenta identificada. Aparentemente estaba dentro de una estructura de fideicomisos y sociedades de tenencia sobre las que el palacio no tenía autoridad directa. Deshacer algo así podía llevar años en los tribunales. William se colocó frente a un mapa mural que mostraba todas las propiedades actualmente bajo revisión y dio una instrucción. Cada título de propiedad debía revisarse en busca de cargas, deudas y gravámenes que nadie de la Casa Real hubiera autorizado. Nadie en aquella sala preguntó por qué. Ya lo entendían. Una propiedad que lleva una carga que nadie autorizó es una propiedad contra la que alguien ha pedido dinero prestado en secreto. Y eso, más que casi cualquier otra cosa en esta historia, habría sido lo único realmente imposible de explicar públicamente. Les dijo a sus colaboradores cómo debían ser las siguientes 48 horas. Contención total. Nada para la prensa, ni oficialmente ni extraoficialmente. Sin informaciones, sin orientaciones informales, sin palabras amistosas susurradas a un corresponsal durante un evento social. Cualquiera que hablara con un periodista sobre cualquier parte del asunto, incluso en privado, incluso de una manera que personalmente considerara inofensiva, supuestamente sería tratado bajo el acuerdo de confidencialidad que había firmado el primer día de trabajo. No estaba protegiendo la historia del público. Simplemente tenía que terminar un expediente. Y necesitaba 48 horas para hacerlo correctamente. Después llamó por segunda vez a su padre. Esta llamada fue, según los informes, mucho más corta que la primera. Le dijo al rey que la situación del salón estaba completamente contenida, que el trabajo disciplinario interno estaba prácticamente terminado y que necesitaba que firmara una sola cosa. Una instrucción formal que retirara a la familia extendida de Camila de todas las partes de la actividad institucional. No un comunicado público, un decreto interno, fechado y sellado, distribuido a todas las casas reales que alguna vez hubieran emitido una invitación o procesado un pago. El rey supuestamente aceptó sin demasiada discusión. Para entonces, ya había visto las imágenes. Las personas cercanas a él han repetido lo mismo sobre aquella tarde. La falta de respeto aparentemente le afectó más que las cuestiones financieras.
porque llevaba aproximadamente 20 años pidiendo a aquella institución que aceptara formalmente a la familia de su esposa. Y, según se informa, había recibido exactamente una cosa a cambio: la expectativa básica de que se comportaran. Mientras todo eso avanzaba por Londres, Laura López aparentemente estaba sentada en una habitación con cajas medio llenas a su alrededor. Tenía las noticias abiertas en una pantalla delante de ella, y supuestamente estaba leyendo los comentarios debajo. Algo que posiblemente sea una de las peores cosas que puede hacer cualquier persona en esa situación, y que, aún así, casi todos terminan haciendo. 4 millones de interacciones en un solo día. No 4 millones de personas, sino 4 millones de acciones individuales de hacer clic en algo. La gran mayoría expresando algún tipo de sentimiento similar sobre una mujer que había caminado directamente hacia la princesa de Gales en un salón lleno de cámaras. Según todos los indicios disponibles, había entrado allí para defender a su madre. No existe una versión creíble de esta historia en la que esa motivación fundamental no fuera real. Y quiero reconocerle claramente eso. Porque, independientemente de todo lo demás que supuestamente se hubiera organizado a su alrededor aquel día, el enfado en aquella sala parece haber sido genuino. Y procedía de un lugar real. Estaba sentada sola en una habitación, viendo cómo un país entero la destrozaba públicamente por ello. Su hermano supuestamente entró pálido y le dio la segunda noticia. Sus cuentas bancarias personales habían sido marcadas para revisión. No confiscadas, no congeladas, nada, con un término legal explícito todavía. Simplemente un mensaje automatizado de un departamento de cumplimiento solicitando documentación sobre cualquier transferencia superior a 5.000 libras. Al parecer, esa es la carta estándar que envían los bancos del país cuando un nombre entra en determinada categoría interna. Llega sin firma y sin un número directo al que llamar. La auditoría aparentemente había pasado de las propiedades directamente a sus cuentas personales. Y sobre la mesa, junto a las cajas de embalaje, había un aviso formal que les daba hasta el final de aquella semana para abandonar por completo las oficinas de las propiedades. Ese es posiblemente el verdadero momento de humillación de toda esta historia. Y no hay absolutamente nadie haciendo que ocurra dentro del encuadre. Una mujer sentada en el suelo entre cajas de cartón, con un teléfono en la mano. Un hermano de pie en la puerta sosteniendo una carta del banco. Y un aviso sobre la mesa, indicando exactamente qué día tenían que marcharse. Nadie les gritó. No era necesario. La pregunta a la que Laura aparentemente regresaba una y otra vez aquella semana, según todo lo que posteriormente se ha podido reconstruir, no tenía que ver con William. Tenía que ver con su madre. Su madre simplemente no estaba, porque Camila aparentemente había guardado un silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún acuerdo discreto, ninguna palabra transmitida en secreto a alguien capaz de detener parte de aquello. Algo que, según se informa, esa mujer había podido hacer dentro de aquella institución durante casi 20 años. Y lo había hecho más veces de las que probablemente nadie fuera de aquel edificio llegará a conocer. Piensa en lo que realmente le costó aquel silencio. Según se informa, llevaba 30 años siendo la persona dentro de aquella familia que arreglaba silenciosamente las cosas. Y aparentemente había hecho exactamente eso por su marido, por varios amigos y más de una vez por personas que estaban haciendo declaraciones en su contra durante los años 90. La única semana en que su propia hija realmente la necesitó, nada se movió. Según los informes, se retiró a su propia casa y simplemente permaneció allí. La respuesta finalmente llegó el jueves, en la parte trasera de un automóvil negro. Un mensajero. Un paquete sellado. Y dentro, una carta del propio abogado de Camila. No una nota de una madre. Asesoramiento jurídico formal, dirigido conjuntamente a sus 2 hijos. Ocupaba menos de una página completa. Decía 3 cosas fundamentales. No decir nada a nadie.
Ningún comunicado, ninguna entrevista, ninguna publicación en redes sociales, ningún comentario siquiera a un amigo de confianza que pudiera repetirlo después. Cualquier acto público de cualquiera de los dos supuestamente rompería de manera inmediata y permanente su conexión con las propiedades. Esa carta aparentemente ha sido interpretada de una sola manera por casi todos los que han oído hablar de ella: una madre abandonando a sus propios hijos para protegerse. Sinceramente, no creo que esa interpretación resista el análisis. La auditoría había producido una lista, y esa lista supuestamente incluía transferencias que nadie había podido justificar completamente. Y aunque una transferencia inexplicada no es automáticamente un delito, y no estoy sugiriendo lo contrario, una familia que hace declaraciones públicas sobre sus propias finanzas, mientras esa lista sigue existiendo, es una familia caminando hacia una habitación en la que nadie quiere terminar. Vista de otra manera, aquella carta no era abandono. Parece más bien una mujer con 30 años de experiencia dentro de aquella maquinaria, haciendo lo único que todavía podía protegerlos: hacerlos temporalmente invisibles. Laura supuestamente intentó llamar aquella misma tarde al bufete que gestionaba los acuerdos fiduciarios de la familia. La línea estaba muerta. El número aparentemente había sido desconectado por completo. Se quedó sentada sosteniendo el teléfono y aparentemente comprendió, aproximadamente 4 días después que todos los demás involucrados, hasta dónde había llegado ya el príncipe de Gales. El lunes siguiente, dentro de la cámara del Consejo Privado del Palacio de Buckingham, 2 hombres estaban de pie, en extremos opuestos de una larga mesa. La luz de la mañana entraba de manera plana sobre el suelo de piedra. No había asesores presentes. No había secretario tomando notas. Nadie en la sala cuyo trabajo consistiera técnicamente en recordar después lo que había ocurrido. William colocó un solo documento sobre la mesa y lo deslizó por toda su longitud hacia su padre. El texto ocupaba aproximadamente un párrafo, y supuestamente hacía 3 cosas específicas. Revocaba con efecto inmediato la posición oficial de los miembros de la familia de Camila. Cerraba su acceso a invitaciones para cualquier compromiso, función o ceremonia relacionada con la Casa Real, y terminaba todos los acuerdos de pago y asociaciones formales existentes con cualquiera de ellos procedentes de cualquier cuenta de las propiedades. Una institución, en esencia, protegiéndose de personas que técnicamente estaban dentro de ella. El rey colocó un dedo sobre el sello y recorrió su borde, un pequeño gesto habitual que, según dicen, hace con frecuencia. Después lo firmó sin levantar la cabeza. Ahora, prometí al principio contarte qué hizo realmente la princesa Ana en todo esto, y esta siguiente parte es verdaderamente el detalle que nadie más ha informado. Su hermano había tenido una versión exactamente igual de aquella página delante de él durante 3 días completos antes de aquel lunes. Y no la había firmado. Había pedido unos días más. Había preguntado si realmente era necesario llegar tan lejos. Había hecho, según personas que lo conocen bien, lo que aparentemente hace en cada momento verdaderamente difícil de su vida adulta: buscar la versión de la decisión que haga el menor daño posible a las personas que se encuentran en la habitación. Y el viernes por la noche anterior a aquel lunes, su hermana supuestamente fue a verlo a solas. Todos los que conocen a ambos cuentan aparentemente la misma historia sobre lo ocurrido en aquella habitación. Y es el único momento de todo este relato en el que la compostura habitual de aquella mujer parece haber desaparecido realmente. Según se informa, colocó una mano completamente plana sobre la mesa. No levantó la voz. Porque, según todos los testimonios, nunca ha levantado la voz en su vida adulta. Pero aparentemente, pronunció una sola frase al rey del Reino Unido sobre lo que acababa de hacerse en un salón público de Westminster a una mujer que había pasado los 2 años anteriores reconstruyéndose silenciosamente frente a todo el país. Y sobre lo que realmente significaba que una familia hubiera elegido precisamente a esa mujer en aquel evento concreto,
durante aquella semana concreta, para hacer una declaración sobre dinero. Todos los que estaban en aquel pasillo supuestamente percibieron el tono, aunque no escucharan las palabras exactas. Esa, aparentemente, es la furia mencionada anteriormente. Duró aproximadamente 4 segundos. Y, según se informa, es la verdadera razón por la que aquella página fue firmada el lunes por la mañana, en lugar de permanecer silenciosamente guardada en un cajón hasta el otoño. Ella nunca ha vuelto a mencionar aquella conversación. A nadie. Existe un hilo debajo de todo esto que se remonta muchísimo tiempo atrás. Y posiblemente sea la razón completa por la que una mujer de 70 años se enfrentó directamente a su propio hermano por algo que, superficialmente, era simplemente una fotografía relacionada con la esposa de otra persona. La princesa Ana observó de primera mano lo que, según se informa, esta familia hizo con Diana durante los años 90. Vio a una mujer joven ser controlada, desacreditada mediante filtraciones, corregida discretamente, rodeada por decisiones ajenas y poco a poco reducida por personas que, según la mayoría de los testimonios, mantuvieron una cortesía perfecta durante cada etapa. Y observó lo que aquello terminó costando. Según se informa, dijo muy poco públicamente en aquel momento, porque aparentemente no está hecha para decir las cosas en el instante. En cambio, ha pasado los 29 años siguientes asegurándose de estar físicamente en el pasillo cada vez que parecía que aquello podía comenzar de nuevo. Catalina estaba en un salón de Westminster el pasado junio y una mujer caminó directamente hacia ella delante de 2 docenas de periodistas. Y la persona que realmente reaccionó fue aquella que ya había visto exactamente ese patrón desarrollarse antes, de cerca. Quiero detenerme en esa comparación por un momento, porque es esencialmente la columna vertebral de toda esta historia, y resulta fácil pasarla por alto. De 1992 a 1996, aquello no fue una única mala tarde para Diana. Fue, según prácticamente todos los relatos históricos, años en los que se repitió una misma estructura. Un fotógrafo ya colocado de antemano. Un periodista amistoso en algún lugar de la sala que casualmente estaba exactamente donde la historia necesitaría posteriormente un testigo. Una maquinaria del palacio que después describiría todo el patrón como desafortunado, lamentable, un asunto privado que supuestamente se había salido de control. Cuando, según parece, casi todos dentro de aquel edificio entendían perfectamente cómo se había organizado desde el principio. El mecanismo esta vez era, según la mayoría de las comparaciones, prácticamente idéntico. Hasta el punto de que había un fotógrafo que no necesitó moverse ni una sola vez para conseguir su imagen. La única diferencia real es que una mujer de 76 años con un abrigo azul marino ya había visto funcionar aquella maquinaria una vez antes, de cerca. Y aparentemente había tomado una decisión tranquila y permanente. Nunca volvería a quedarse simplemente de pie en una sala y permitir que le ocurriera a otra persona sin intervenir en tiempo real. Eso no es poca cosa decir sobre una mujer que ha pasado 5 décadas siendo descrita, normalmente de manera positiva, como el miembro más convencional y menos dramático de toda aquella familia. Convencional quizá nunca fue la palabra correcta. Puede que simplemente fuera el disfraz. Una persona que dice prácticamente nada en público durante 50 años no es necesariamente una persona que no tiene nada que decir. A veces es simplemente alguien que ha decidido que las únicas frases que realmente merece la pena pronunciar en voz alta son las que terminan una discusión en lugar de iniciarla. Y que muchos comentarios casuales sobre ella han confundido silenciosamente ese silencio con una ausencia de criterio, cuando la realidad parece ser exactamente lo contrario. El decreto formal fue enviado a la residencia de campo de Camila por mensajero aquella tarde del lunes. Casi todos dentro del edificio esperaban algún tipo de respuesta. Una llamada furiosa, probablemente. O, como mínimo, una solicitud de reunión. Una carta de un abogado.
algún tipo de discusión formal sobre el procedimiento. La tarde pasó. No llegó nada. El teléfono del rey, según se informa, permaneció completamente en silencio durante todo el día. Existe una versión de aquella tarde que habría producido una fotografía extraordinaria. Una mujer furiosa de pie junto a una puerta, una voz elevada, un coche alejándose a toda velocidad. Cada parte de aquella escena hipotética le habría costado algo importante. Y aparentemente ella ha comprendido ese coste desde 1997, cuando vio cómo todo un país formaba una opinión sobre ella a partir de aproximadamente 4 fotografías y nunca revisaba completamente aquella opinión después. El mensajero supuestamente regresó con un sobre vacío y una sola frase que transmitir. Había firmado el recibo sin decir una palabra y había cerrado tranquilamente la puerta. Alguien dejó un comentario debajo de uno de mis vídeos anteriores, hace algún tiempo que realmente se me quedó grabado. Y pertenece aquí más que en cualquier otro lugar. Decía que, dentro de esa familia, las personas verdaderamente peligrosas nunca son las que gritan. Son aparentemente las que aceptan las cosas inmediatamente, sin resistencia. Leí aquel comentario en ese momento y pensé que simplemente era una frase bonita. Después vi imágenes de una mujer firmando la eliminación completa de su propia familia de una institución sin hacer una sola pregunta. Y dejé de pensar que era simplemente una buena frase. Porque eso no es lo que suele parecer la rendición. Una mujer que realmente pretende luchar normalmente, pide primero una reunión. Una mujer que pretende discutir formalmente, da instrucciones a un abogado. Una mujer que simplemente firma un recibo y cierra tranquilamente una puerta, probablemente ya ha calculado que no hay nada significativo disponible para ella durante los próximos 6 meses. Y ya ha trasladado su pensamiento hacia algo mucho más lejano. William supuestamente estaba de pie junto a una ventana de aquel palacio el lunes por la noche, mirando hacia un patio situado debajo. Según todos los relatos de aquel día, no parecía un hombre que sintiera que había ganado algo importante. Técnicamente tenía el resultado. Tenía la firma. Las expulsiones. Las cuentas cerradas. Las oficinas vacías. Había comprimido aparentemente 2 meses de trabajo planificado en 9 días, únicamente porque alguien había tomado la que quizá fuera la peor decisión táctica posible dentro de un salón lleno de cámaras activas. Y el otro lado del tablero había quedado completamente en silencio. Lo cual, según se informa, es exactamente lo que nunca quieres de un adversario que lleva 30 años jugando ese juego. Dime en los comentarios qué piensas personalmente de ese silencio, porque sinceramente he cambiado de opinión sobre ello varias veces y todavía no puedo decidir completamente si representa una derrota o una preparación silenciosa para algo posterior. Y suscríbete si quieres conocer el resto de esta historia, porque, según se informa, la lista completa de la auditoría todavía no ha terminado de ser explicada a todos los involucrados. Hay una última pieza de todo esto, que creo que constantemente se pasa por alto cuando se cuenta esta historia. Y merece la pena analizarla cuidadosamente antes de terminar, porque realmente cambia la forma de entender todo lo anterior. Laura López tiene, según se informa, 34 años. Creció prácticamente toda su vida fuera de la institución en la que finalmente entró su madre por matrimonio. Ya era adolescente cuando Camila y Carlos se casaron formalmente. Y era completamente adulta, con su propia carrera, sus propios hijos y su propia vida independiente, cuando todo esto empezó a afectarla directamente. Nadie la eligió para nada de esto. Nadie le preguntó realmente si quería desempeñar el papel de ser la persona alrededor de la cual terminaría reunido un salón lleno de periodistas aquella tarde. Si siquiera la mitad de lo que parecen sugerir los registros de acceso es correcto, entonces una mujer adulta con 2 hijos, una hipoteca y una carrera establecida en el mundo del arte, entró en un edificio público creyendo sinceramente que estaba defendiendo a su madre de algo real. Mientras, al mismo tiempo y aparentemente sin saberlo,
funcionaba como el mecanismo de entrega de una discusión completamente diferente de otra persona. Esas dos cosas no están realmente en conflicto. Una persona puede estar genuina y legítimamente enfadada y al mismo tiempo ser utilizada como herramienta. Eso ocurre constantemente. Y rara vez anuncia claramente cuál de las dos cosas eres mientras te está sucediendo. Sinceramente, sigo volviendo al hombre de Cumbria más que a casi cualquier otra persona de este relato. Y sé lo extraño que probablemente suena. Él no es un personaje dentro de la realeza. No tiene un título. No tiene una disputa. No tiene un bufete de abogados contratado. Tenía una mesa plegable, una modesta exposición de patatas de siembra, y aproximadamente 90 segundos de la atención programada de una princesa. Probablemente llevaba semanas esperando ese momento, como las personas esperan algo pequeño, alcanzable y completamente suyo. En cambio, aparentemente obtuvo un asiento en primera fila para presenciar el momento exacto en que una familia entera comenzó a desmoronarse públicamente delante de él. Y, según al menos 2 relatos diferentes, todavía sostenía su patata durante gran parte del episodio. Nadie ha publicado jamás su nombre real, y probablemente nunca lo harán. Pero, de una manera extraña, quizás sea la única persona de aquel salón que realmente estaba allí por la razón por la que originalmente debía existir aquel evento. Desarrollo rural, tarros de miel, pequeños puestos locales, personas comunes recibiendo unos breves momentos de atención de una familia que, en teoría, está encargada de representarlas. Prácticamente todos los demás en aquella sala estaban allí por algo completamente diferente. Él es el grupo de control de esta historia. Es lo que aquella tarde debía haber sido siempre, antes de convertirse silenciosamente en otra cosa. Laura López aparentemente entró en aquel salón con la intención de defender a su madre. Y, al final, fue la única persona de esta historia que realmente pagó por ello con su propia vida. Las cajas de embalaje, la carta del banco, los 4 millones de comentarios. Todo terminó recayendo sobre la hija. Y su madre, que supuestamente llevaba 20 años sabiendo exactamente qué llamada telefónica podía detener exactamente qué problema, aparentemente no hizo ninguna. Firmó aquel sobre sin decir una palabra. Y volvió tranquilamente a su propia casa para proteger la única posición dentro de aquella familia que aparentemente siempre le ha importado más, la suya. Y eso, mucho más que la propia auditoría, más que el decreto formal y más que los 2 minutos dentro de aquel salón, puede ser realmente la historia que se encuentra debajo de todo esto. No es simplemente un escándalo sobre dinero. Y, en el fondo, tampoco es realmente la historia de una hija que perdió el control en público. Cuando das un paso atrás, parece una historia sobre el precio de ser la generación prescindible dentro de una estructura familiar construida casi por completo alrededor de proteger a las personas que ya están en la cima, y sobre cómo las personas que terminan sobreviviendo más tiempo dentro de ese tipo de familia, aparentemente nunca son las que hacen más ruido. Son, según todo lo que parece mostrar esta historia, las que ya estaban 3 movimientos por delante antes de que se pronunciara la primera. Un hombre terminó una llamada telefónica a mitad de una frase, y, según las personas que estaban presentes en esa llamada, es lo más fuera de carácter